Entonces la astrología es la ciencia del tiempo, porque nos permite ver claramente el pasado, lo que uno trae de atrás, las decisiones que uno puede asumir en el presente, porque es una manera de poder cambiar el futuro. ¿Podemos cambiar el futuro? Sí. ¿Podemos cambiar el destino? Sí, pero está en razón directa a lo que cada ser humano decide hacer con ese plan de vida que es la carta astral. ¿Somos esclavos del destino? Sí lo somos, en tanto somos esclavos de nuestros instintos, tendencias, pasiones y criterios. Si queremos liberarnos de esa esclavitud, tenemos que ser una manera muy trascendente de actuar para poder pasar de grano al que maneja el molino, para poder pasar de títere al que maneja al titiritero. Es en virtud de estas capacidades que uno va desarrollando constantemente en que podemos escapar de ese destino, de esa carta astral. Pero hay que entender que la carta astral no es un papel, no es un diseño que se encuentra en el exterior, simplemente es un grama o un psicograma que diseña y expresa lo que somos, lo que tenemos y lo que poseemos en nuestra personalidad. En la astrología también se maneja el enfoque y el criterio de quién es el ser humano. El ser humano no solamente es este cuerpo físico que le sirve para poder actuar, tiene también una contraparte energética que le sirve para poder vibrar, una parte sentimental que le sirve para poder sentir y una parte mental que le permite pensar. Más allá de esta estructura que denominamos personalidad, está el ser esencial, y en una carta astral es el centro, el que representa el espíritu, y el entorno, la circunferencia donde están ubicados los 12 signos del zodiaco, que es el zodiaco trópico, es la personalidad. Y esta personalidad se expresa a través de un carácter, el sello personal, que nos lo determina el ascendente. Y todas las demás casas en torno a ese ascendente son las diferentes actividades que el individuo desarrolla y permite que las fuerzas internas, las fuerzas planetarias, dirijan su curso hacia esos actos. Por ejemplo, ese ascendente que es el ser humano, cuando establece una actividad para poder tener un sustento físico, se le llama casa segunda. Cuando ese ser humano comienza a pensar y a relacionarse con su medio ambiente y tiene una relación muy estrecha con su familia, viene a ser la casa tercera. Cuando ese ser humano, ese ascendente, tiene pues la conciencia de estar parte de un hogar, parte de un grupo, parte de una ancestralidad, entonces viene la casa cuarta. Y cuando ese ser humano, ese ascendente, tiende a crear, tiende a enamorarse, tiende a flirtear, tiende a recrearse, entonces establece la casa quinta. Cuando ese ser humano de alguna forma vive dentro de un medio laboral o tiene la experiencia de algunos malestares o distonías funcionales, se representa la casa sexta. Cuando tiene un conflicto, una lucha, o cuando se enfrenta con alguien, o cuando hace una especie de comunión, en el caso de la pareja, que es el matrimonio, de repente a la casa séptima. Y cuando ese ser humano o ese ascendente tiende a tener crisis, a desarrollarse, tiende a tener elementos que le permiten crecer internamente, desde el punto de vista espiritual iniciático, o también la muerte misma, representa la casa octava. Y cuando ese ser humano tiende a conectarse con su realidad interior, con Dios o con el extranjero, o cuando tiene actividades políticas o actividades religiosas, o de altos estudios, se aparece la casa novena. Cuando ese ser humano comienza a cumplir su misión, cuando quiere tener una imagen pública, cuando la sociedad le ve de una u otra manera, cuando alcanza niveles sociales adecuados a su actividad, viene la casa décima. Y cuando ese ser humano, ese ascendente, hace una relación con los demás a la manera amical, cuando forma grupos, o cuando tiene esperanzas, cuando tiene ideas proyectistas y futuristas, entonces aparece la casa onceava. Y cuando ese ser humano o ese ascendente de alguna manera tiene bloqueos, obstáculos, cuando se retrotrae o cuando se aísla del mundo, o cuando siente la presencia de elementos desfavorables del mundo invisible, cuando los enemigos ocultos comienzan a tratar de hacerle ver que necesita una reflexión,
entonces aparece la casa doceava. Entonces las diferentes actividades que el individuo desarrolla, pues está implícito dentro de una carta astral. Y el destino se mueve a través de los 12 signos, de los 10 puntos planetarios y sus interrelaciones. Escapar al destino sí se puede. Hay un pensamiento muy interesante y muy bonito de un poeta inglés que dice: la vida es como una hechicera que nos seduce con su beldad. Si conocemos sus artimañas, de sus embrujos escaparás. Esta hechicera es el destino. Si conocemos el modo de escapar del destino, entonces podemos liberarnos de todo este sueño, de todo este maya, de todo este karma. Pero del lugar donde nos ubicamos como seres humanos comunes, ordinarios y corrientes, hacia la otra frontera, en donde el ser humano se pone en el nivel extraordinario, en el nivel más alto del avance evolutivo, hay una distancia muy larga. Y necesita un proceso, y el proceso para poder evolucionar, el proceso para poder darse cuenta de que al final no hay tiempo ni espacio, y que dentro de uno está todo, solo puede ser posible mediante un método tradicional, verificado y evidenciado por miles de años, por muchos maestros iluminados. Puede ser la astrología en el sentido espiritual, como sistema de realización personal, o también puede ser la yoga de una tradición hindú, o puede ser otro sistema taoísta, o el sistema tradicional andino, pero que tenga de todas maneras ciertos pasos, ciertos métodos dentro de un sistema para poder escapar a esta esclavitud que nosotros denominamos el destino.